bienvenidos a esta reunión. Les bendecimos en el nombre del Señor. A todas las personas que se conectan a través de la página Ministerio de Expansión de Gloria Casa Paterna, les bendecimos desde la ciudad de Comayagua, Honduras. Creemos que Dios todavía hace milagros y que Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Busque Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. El título de hoy es La voz de los profetas. La voz de los profetas. Dios está levantando profetas en las naciones, profetas en Honduras, profetas en todo lugar. Dios tiene que traer un movimiento profético genuino, porque también hay profetas de Jezabel que vienen a destruir, que vienen a dañar, que vienen a tergiversar lo profético de Dios. Entonces está la voz de los profetas verdaderos y está la voz de los profetas falsos, los profetas de Jezabel. Los profetas de Dios deben levantarse con una palabra, la que todos usamos. Así dice el Señor. Ese es el lenguaje de un profeta para esta generación. Así lo digo yo, así no es usted. La palabra debe decir, así dice el Señor. Porque Dios conoce los planes que tiene para usted, su pasado, su presente y su futuro. Jeremías 15, vamos al versículo 19. Jeremías 15, 19. La iglesia debe levantarse en lo profético, caminar en lo sobrenatural, en sintonía con la voz de Dios. Dice Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Palabra de Dios al profeta Jeremías. Jeremías había sido un joven escogido desde el vientre de su madre para ser profeta de las naciones. El Señor lo santificó desde el vientre con una misión específica, profetizar no solamente a un lugar sino a las naciones. Pero hubo un tiempo donde Jeremías se sentía mal, porque toda la palabra que venía de la boca de Jehová venía a producir enemigos sobre él. Traía enemistades, incluso estuvo en persecución. Jeremías sufrió. El ministerio de un profeta es un ministerio sufrido. No crea usted que el ministerio de un profeta son luces, reflectores, cámaras, hotel 5 estrellas, predicaciones en las naciones y ser visto bien por todos. Obviamente va a haber gente que lo va a honrar, va a haber gente que lo va a recibir bien, va a haber gente que lo va a alimentar bien y va a haber gente que cuando ande en otra nación lo va a hospedar en un hotel bien. Pero no significa que los profetas le van a caer bien a todo el mundo, ¿no? El diablo odia a los profetas y el que se levante en contra de un profeta verdadero se está levantando contra el diseño de Dios y contra la boca de Dios mismo. Pero hay una cosa que Dios le dijo a Jeremías, que había que sacar lo precioso, había que sacar lo mejor, había que sacar lo excelente y había que dejar el qué, lo vil, lo sucio, lo inmundo. ¿Quiere crecer en lo profético? Santifíquese. Jeremías 1:5 está el llamado de Jeremías. El llamado de Jeremías dice que lo había santificado el Señor. Dios nos santifica, pero la santidad nuestra es progresiva. Debemos santificarnos continuamente. Debemos de crecer continuamente. No solamente en los dones, sino también en el área de la santidad. Porque si no hay santidad, hay estancamiento. Pero también le dijo a este profeta que si él sacaba lo precioso de lo vil, iba a ser como su boca. Y le dijo después que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La generación profética de los últimos tiempos debe
La gente debe caminar como hombre de Dios. La gente debe de caminar como mujer de Dios. Donde quiera que ande, que la gente sepa que usted es cristiano, que es hijo de Dios. Pero si la gente no sabe, es porque usted se ha convertido a ellos. Es porque usted se ha convertido al pueblo. Es porque usted se ha convertido al lugar donde no deben de convertirse. El Señor le dijo, conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En estos momentos Jeremías estaba pasando situaciones difíciles. Ahora, ¿por qué? Vamos al 17. Dice Jeremías, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Y ahora escucha el 18. ¿Por qué te perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. Será para mí como ilusoria, como aguas que no son estables. El ministerio profético es un ministerio que es bien atacado, tanto por la hechicería, tanto por los religiosos y el otro grupo que no entiende lo profético. Muchas veces a los profetas se les cataloga como adivinos, porque la gente está más acostumbrada a ir con el brujo que recibir una palabra de parte de Dios. Ahora, hay 4 cosas de las que un profeta debe de cuidarse, o de un pueblo profético. El Señor me hablaba y me dijo, un profeta o pueblo profético debe de cuidar su boca. Escuchen, un profeta o pueblo profético debe de cuidar su boca. Número 2, debe de cuidar sus ojos. Número 3, debe de cuidar sus oídos. Y número 4, debe de cuidar sus pies. Debe de cuidar sus pies. Vamos a empezar por el primero. Hay que cuidar la boca. Vamos a Isaías capítulo 6. Un profeta debe de cuidar lo que habla. Un pueblo profético debe de cuidar lo que dice. Isaías capítulo 6. Cuide su boca, cuide sus ojos, cuide sus oídos, cuide sus pasos. ¿A dónde se dirigen sus pies? A mí me gusta bastante el Salmo 1, porque dice, bienaventurado el hombre que no tuvo consejos. ¿Quiénes son sus consejeros? Ahí marca ¿qué? Los oídos. Pero vamos a ver, dice Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con los 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, eso dijo el profeta Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. Escuchen. Antes de que el profeta fuera enviado, lo primero que hizo el Señor fue purificar su boca, purificar su lengua, purificar sus labios. Ahora, ¿cómo está su boca? ¿Qué está hablando su boca? ¿Qué palabras suelta su boca? ¿A
usted sea exclusivo para el Señor, exclusivo para Dios. Antes de que este hombre fuera comisionado, primeramente Dios le puso un carbón encendido en sus labios, en su boca. Eso debe entender, ya no vas a hablar tus palabras, sino que hoy vas a hablar mis palabras. Ya no vas a hablar tu idioma, ahora vas a hablar mi idioma. Ahora, ¿qué idioma está hablando usted? Hablemos idioma de fe, que es el principal. Los hijos de Dios tenemos que hablar fe. No hay comida, declaremos comida. No hay ropa, declaremos ropa. No hay trabajo, declaremos trabajo. No hay clientes, declaremos clientes. Hay deudas, declaremos cancelación de deudas. Con la misma boca usted se puede soltar o se puede atar más. Con la misma boca usted puede liberar, al igual que puede atar algo. No viva conforme a lo que sus ojos ven, sino que lo que su espíritu cree. El Espíritu Santo vive dentro de usted, el Espíritu Santo es fe. No se boca. Creo que Dios debería de purificar la lengua de muchos, hasta de profetas de oficio. Porque a veces se sale el viejo hombre, el Adán, y empieza a hablar negatividad. Empieza a hablar, Elías dijo, yo me quiero morir, Jonás dijo, mejor matarme, mejor me muero. Hasta los profetas en momentos de crisis van a hablar situaciones diferentes a lo que Dios ya dijo, a lo que Dios ya estableció y a lo que Dios ya habló. Un profeta que hacía sobre el fuego del cielo, que multiplicaba harina, que multiplicaba aceite, que resucitaba a los niños, que mató a 450 hombres, se fue a cerrar a una cueva lleno de depresión porque lo querían matar, y mejor para que no lo mataran, digo, Señor, quítame la vida. Cambiemos nuestro lenguaje, hablemos palabras de vida y no de muerte. Hablemos palabras de salud y no de enfermedad. Hablemos palabras que levanten y no que terminen de desanimar a la gente. En nuestra boca está el poder. En nuestra boca está la respuesta, siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. Pero la gente no quiere consagrar sus palabras. La gente quiere andar falda larga, blusa larga, pero no quiere consagrar su lengua. Aman tanto la lengua que no la quieren consagrar. Consagre, Señor, toma mi lengua, ayúdame a tener dominio propio. No solo el chismoso, no solo el criticón. A veces somos pesimistas. Somos pesimistas muchas veces como seres humanos. Entonces no seamos pesimistas, seamos llenos de fe. Actuemos con mente positiva, que las cosas van a mejorar. Y si las cosas empeoran en la tierra, para los que le creemos a Dios, todas las cosas ayudan a bien y el Señor siempre nos va a proveer. El Señor siempre nos va a dar. Dios nos va a dar algo. A usted no, porque tiene lo que no quiere. Entonces la suya va a ser transferido a otra. Dios nos va a sostener. Para el COVID el Señor nos sostuvo. Cuando no tenía trabajo el Señor nos sostuvo. Hemos llegado a tocar fondo, tal vez en el área del alquiler, tal vez en el área del alimento o algo, se tocó fondo, pero ahí vemos el levantamiento de Dios, el levantamiento de Jehová. Ahí vimos que Dios no nos desamparó. No sé, el Señor no quiere estar abajo, pero también nos vamos a ser agradecidos cuando estemos arriba. A veces es necesario, no es bonito, pero es necesario tocar fondo. ¿Sabe por qué? Porque cuando no se toca fondo, la comida, si es en el área de la comida, se desperdicia. Hasta la botan muchos, no valoran la comida. Si es la ropa, ahí caminan los bultos de ropa la gente. Ni las lava, no grandes maletas en ácido, en detergente. Valore todo lo que Dios le da, todo por poco que sea, para que lo lleve a lo mucho. La gente que habla en lenguas, pero afuera tiene otro tipo de palabras. Por eso la iglesia está perdiendo credibilidad. Y no es ese que habla en lenguas allá y aquí está chismeando. Y no es ese que habla en lenguas allá y aquí está hablando mal de tal persona, de tal hermano, de tal hermana. La gente no está creyendo, los cristianos ya, porque hemos dado un mal testimonio, hemos estado dando mal fruto. Hemos dado buenos dones, pero hemos dado mal fruto muchas veces. Y por eso los impíos no quieren buscar a Dios. Pero también un mensaje para la gente no cristiana. Eso no es excusa para que no se congrega.
pero otra gente va a ver por sus acciones. Nadie puede juzgar a otro. Cada quien peca de manera diferente, pero todos debemos de arrepentirnos y ponernos a cuenta con Dios. Nos a cuenta con el Señor. A veces dicen, no, las lenguas son inventadas. ¿Sabe por qué? Porque hablamos en lenguas, pero después hablamos de otro tipo de palabras. Yo he escuchado unas palabrotas de cristianos que hablan en lenguas y es que profetizan. Y no dudo que los dones vienen de Dios, pero tiene que desarrollar carácter, tiene que desarrollar santidad, tiene que venir el ángel con el carbón encendido en la lengua. Hechos 2 nos dice que las lenguas que fueron repartidas venían como de fuego, o sea, eran lenguas que quemaban. Entonces, que le queme la lengua a Dios ahorita. Como dice la gente que se te haga chicharrón, que no va a estar enojado, ¿no? Cuando miente la gente que se te haga chicharrón, la lengua es con un gran ira, con un gran enojo. Pero sí necesitamos que Dios nos purifique la boca a todos, continuamente, diariamente. Entonces, la boca, segundo los ojos, cuide sus ojos, cuide lo que sus ojos ven. Gente cristiana está atada a la pornografía, gente cristiana está consumiendo pornografía y gente que está profetizando, gente que está usando Dios. Sus ojos deben de ver lo bueno, sus ojos deben de ver la bondad de Dios, sus ojos deben ver los milagros. Cuide lo que sus ojos ven. Si es casado, no mire el hombre o marido de otro. Si es casado, no mire la mujer de otro. Pero no lo va a tomar de manera literal y cuando no lo va a casar, no va a hacer. O sea, no codicia significa. Y no vaya con el pretexto que los ojos son para ver, sí, pero para ver lo bueno, no lo malo, no lo que daña, no lo que arruina. ¿Por qué madres después cuando los hijos tienen 14 años en adelante se quejan que quieren comprar pistolas si nunca les prohibieron los juegos de matar en su celular o en sus tablets? Pues son los juegos de asesinato, de matar, y que no les sorprenda que ese niño que está matando gente con el celular, pues hasta los padres pueden llegar a matar por la influencia de un espíritu inmundo. Un asesino que fue detenido en Estados Unidos, no recuerdo qué juego jugaba él, y era un hombre que andaba en arma como rifle, con un asunto de puntería, no sé cómo se llama eso, tiene una crucita así. Y era una misión de matar gente. Y él compró una escopeta y se fue para una escuela y empezó a hacer lo mismo que hacía en el juego. Y yo no estoy hablando de un niño, estoy hablando de alguien mayor de 19 años. Se fue para la escuela, dice que el primero que mató fue un profesor y se ponía atrás de las paredes y empezó y mató varios niños. Hasta que llegó la policía, lo agarraron y lo metieron preso. Eso trae influencia. Si usted tiene hijos, no le permita que jueguen juegos de matar, de asesinato. Hay juegos educativos, bíblicos o educativos o de cultura general. Cuide lo que sus ojos ven, más lo de sus hijos, porque es la generación que viene después. Es la generación que viene. Gracias por los servidores. Es por la generación que viene después de nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque si ellos miran lo bueno, van a practicar lo bueno. Si ellos miran lo malo, van a practicar lo malo. Entonces deben cuidar el qué? Su boca. Deben de cuidar el qué? Sus ojos. Deben de cuidar el qué? Sus oídos. Sus oídos. Cuida sus oídos. ¿Quién está escuchando a usted? ¿Quién es la persona que lo aconseja a usted? Evite escuchar chismes porque se hace cómplice. Evite escuchar críticas porque se hace cómplice. Siempre el chismoso va a dejar de ir a un lugar donde no le hacen mucho caso, pero donde se le preste el oído, siempre va a estar ahí diciendo todo, todo. Sus oídos, ¿qué está escuchando usted? La gente dice, ven, me sigue, ven, pero ¿de qué escucha? ¿Está preparado para eso? Se camina con las auriculares ahí escuchando ahí. Música secular.
necesitamos nosotros entender que debemos de cuidar nuestros sentidos espirituales, todos nuestros sentidos, 5 sentidos espirituales. A la gente le cuesta dar un amén en las iglesias, pero si lo quieren dar por TikTok, ¿va? O sea, lo malo como que es más pegajoso y lo bueno como que no, ¿verdad? Incluso hay gente que le da pena aplaudir en las iglesias. Lo invitan a usted, allá en el culto y le ponen así, como que es una fotografía que van a tomar. Pero mírenlo por TikTok, a ver. Todos los trends los hacen. Toda la música que tiene tendencia, los hacen. No les da vergüenza. Pero las cosas de Dios sí les da vergüenza. Denle un micrófono. Pero denle un celular y hablen de TikTok, a ver. No les da nervios. ¿Por qué les hablo de esto? La generación de los últimos tiempos debe ser una generación con temor de Dios. Entre mayor temor de Dios, más respaldo del Espíritu abrazo de usted. Ahora, un profeta o pueblo profético debe cuidar también sus pasos. ¿A dónde usted se lleva? ¿A dónde usted se mete? ¿Dónde usted va? El Señor le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies. Es necesario que Dios nos quite el calzado mundano y nos active un calzado santo. Moisés, después de que se quitó el calzado y después de que tuvo un encuentro con Dios, ese hombre empezó a caminar diferente. Ya no empezó a caminar como los egipcios. Ya no empezó con la cultura egipcia, con la cultura mundana. Él empezó a ser guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jehová. Y Moisés, después de que cambió su calzado, ese hombre salió diferente. Ese hombre salió transformado. Ahora, ¿dónde se lleva usted? ¿Con quién se lleva usted? Mucha gente cristiana, sus pasos cuando hay respuesta hablando del brujo, van a crear una limpia, una sucia que van a hacer, porque los brujos no limpian. Es como que una puerta. Diga que se viera dañar el lodo, usted lo mira como baño. Los cerdos ven como baño cuando se revuelven en el lodo. Eso es un baño. Pero usted no lo ve así. Entonces, cuando la gente va de un hechicero donde un brujo, va a revolcarse al lodo, va a ensuciarse el lodo. Ahora, la voz de los profetas produce transformación, la voz de los profetas produce cambio, la voz de los profetas es la voz misma de Dios. Pero cuando Dios está en comunión con el profeta y el profeta con Dios, porque es algo recíproco, Dios le habla al hombre, pero el hombre también tiene que hablarle al Señor. Esa era la diferencia entre el sacerdote del Antiguo Testamento y entre el profeta del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que el sacerdote se ponía al pueblo, pedía perdón por los pecados y el sacerdote representaba al pueblo hacia Dios. Le repito, el sacerdote representaba al pueblo, se lo presentaba a Dios. El profeta era al revés. El profeta representaba a Dios, a los hombres. Entonces necesitamos sacerdotes, sí. Necesitamos profetas, sí. Sacerdotes hablo de pastores. O sea, el sacerdote llevaba todo el pueblo y lo presentaba a Dios. Y el profeta llevaba todo lo de Dios y representaba a Dios, al pueblo. Entonces necesitamos las dos asignaciones. Ahora, la voz de los profetas levanta, la voz de los profetas activa. Y les voy a dar algunas cosas que los profetas realizan, que ya algunas se las he enseñado. Y la número 1 es que los profetas reparan el altar. Los profetas reparan el altar, por eso aquí en el altar no puede estar cualquier persona. Tal vez las personas que están unidas, llenas del Espíritu Santo, pero con uno daña. Alabanza no puede subirse cualquier persona aquí. Con uno que es torcido, daña. Hay anatema, hay maldición, hay pecado, entonces se le va a dañar todo. Hay fuego extraño. Los profetas reparan el altar. Un altar santo, un altar limpio, un altar que la gente debe tener temor de Dios. Y eso lo habla, solo anote, no va a leer los versos para avanzar. En 1 Reyes 18:30 dice que, 1 Reyes 18:30 dice que el altar estaba arruinado.
Elías lo reparó. Y aparte en el altar tenía que haber ofrenda. En el altar tenía que haber sacrificio. En el altar tenía que haber grano, algo. El altar no puede estar sin ofrenda. El altar no puede estar sin honra. El altar no puede estar sin sacrificio. Eso es desde la antigüedad. Pregúntale a Caín y a Abel. Había en los altares honra. No puede haber un altar de cualquier iglesia sin honra. No puede haber ningún altar de cualquier ministerio sin sacrificio. La honra es señal de bendición. La honra es señal de amor hacia Dios. La honra es señal al Creador del cielo y de la tierra. Los profetas reparan el altar. Hay altares que están caídos, hay altares que están derribados, hay altares que están consumidos por el pecado. Están consumidos por la indiferencia. Número 2. Los profetas traen fuego de Dios al altar. Los profetas traen fuego de Dios al altar. El fuego no se tiene que apagar. Cuando uno le habla de avivamiento a la gente, hay gente que se molesta, pero se enojan los secos, se enojan los tibios, se enojan aquellos que están viviendo doble vida, aquellos que el pecado lo miran normal. Pero en el altar debe haber respeto, debe haber temor, y aparte el fuego no debe de estar apagado, porque el fuego me santifica, el fuego me purifica, el fuego me sana, el fuego me liberta. Gracias por su mente. Ya como que está medio muerto hoy, lo vamos a revivir en la administración. El fuego de Dios es necesario. Sin el fuego nosotros no avanzamos. Sin el fuego de Dios nosotros no podemos continuar. Sin el fuego de Dios nosotros no podemos avanzar. El fuego de Dios es necesario. El fuego de Dios es necesario en la iglesia, es necesario en la casa, es necesario en todo lugar, pero más importante en el altar, porque de aquí se distribuye a sus hogares. En su casa debe haber un altar. ¿Y qué cosa es la plataforma o el cemento? El altar es en el ámbito espiritual. Aquí puede ser de mármol, puede ser de oro si es posible, puede haber enchape de oro y plata ahí atrás, pero si Dios no está, de nada sirve. Y los altares de Israel solamente eran 12 piedras, pero en 12 piedras caía fuego del cielo. En 12 piedras había la manifestación, había humo, había presencia, había fuego. En 12 piedras. Entonces nada sirve que un altar esté bonito físicamente, si espiritualmente llega mortandad, es como que han tirado un perro muerto ahí. No, el altar debe estar limpio, limpio en todo el sentido de la palabra. Eso está en 1 Reyes 18, del 36 al 39. 1 Reyes 18, del 36 al 39. Número 3, los profetas desatan prosperidad y multiplicación. Los profetas desatan prosperidad y multiplicación. O sea, algo tiene que multiplicarse en esta noche aquí. Si es salud, si es bendición, algo debe de multiplicarse en usted. Usted debe de creer que Dios va a suplir sus necesidades para las que sea, para estudiar, para el estudio de sus hijos, para todo lo que usted emprenda. Debe saber que Dios puede multiplicar, que los panes y los peces fueron multiplicados. Eliseo también multiplicó panes. Dios todavía es Dios de multiplicación. Dios todavía es un Dios que multiplica y que prospera. Es necesario la activación profética. Segunda Crónicas 20:20 nos dice eso. Segunda Crónicas 20:20. Los profetas desatan prosperidad y multiplicación. Hoy aquí se tiene que multiplicar algo. Amén. Hoy aquí algo tiene que desatarse. Si nos reunimos es porque creemos que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía sana, que Dios todavía liberta. Hoy dolores de cabeza tienen que desaparecer, dolores de espalda tienen que desaparecer, problemas de enfermedad tienen que desaparecer. O sea, aquí todo espíritu de casar tiene que irse. Número 4, los profetas conocen los tiempos de Dios. Los profetas conocen los tiempos de Dios. Primero de Crónicas 12:32. Primero de Crónicas 12:32. Los profetas conocen los tiempos de Dios. Es importante entender y conocer los tiempos del Señor.
Porque muchas veces la gente recibe una palabra, vas a recibir esto, vas a recibir lo otro. Pero ya hay que esperar un tiempo, de días, de meses o de años. Pero lo que tenga seguridad es que la palabra se va a cumplir. Amén. La palabra se va a dar. La palabra llegará al cumplimiento. Entonces, siempre digan al Señor, ayúdame a entender tus tiempos. Ayúdame a entender el cuándo. Ya me hablaste de algo, ayúdame a entender el cuándo. Muchas veces tenemos que saber el por qué. Varias veces lo sabemos de entrada, pero otras veces lo sabemos después, como Jesús le dijo a Pedro. A veces los profetas entendemos muchas cosas, pero no es lícito decirlas. Y la gente lo va a entender después. Jesús sabía muchas cosas y a Pedro le dijo, lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Jesús sí sabía, como profeta, como hombre, no solamente como Dios. Le dijo, lo que no entiendes hoy lo vas a entender después. Hay cosas que están pasando hoy que usted no las entiende, pero después va a entender todo lo que Dios hace, lo hace con propósito, y su propósito, aunque vayan malas cosas, es para su bien. Amén. Cuando estamos en Dios. Número 5, los profetas arrancan, derriban, pero también edifican y plantan. Los profetas arrancan, derriban, pero también edifican y plantan. Jeremías 1:10. Arrancar, derribar, destruir y después edificar y plantar. O sea, si algo se le derriba aquí a usted, si algo se le destruye a usted, si algo se le quita a usted, Dios va a edificar algo bueno y va a plantar algo bueno en su vida. Amén. Va a arrancar la enfermedad para proveerle salud. Va a arrancar escasez para proveerle provisión. Va a arrancar dolor para proveerle liberación. O sea, lo que se arranca, Dios edifica y planta algo bueno. Vamos a arrancar hoy, en el nombre del Señor, todo lo malo, todo lo que corrompe, todo lo negativo, que Dios va a empezar a edificar y a plantar cosas buenas en nosotros. Amén. Hoy declaramos que los hijos que están enfermos reciben sanidad, los niños enfermos reciben sanidad, se arranca la enfermedad y se planta la salud. Número 6, los profetas traen el poder de resurrección. Los profetas traen el poder de la resurrección. Hoy todo aquello que estaba muerto va a resucitar. Resucita, se levanta, se activa. ¿Qué ha muerto en su vida? La pasión por Dios hoy se recobra. El ánimo por servirle hoy se recobra. ¿Qué ha muerto en usted? La salud hoy va a recibir salud. Hoy recibe sanidad. Los voy a resucitar yo. Si los miro dormidos. Aquí tengo agua. El símbolo de la palabra. Primero de Reyes 17, 17 al 24, anótelo. Primero de Reyes 17, 17 al 24. Los profetas traen el poder de la resurrección, Cristo, en la resurrección y la vida. Y nosotros estamos guiados por Cristo, que es la resurrección y la vida. Jesucristo va a levantar algo en nosotros en esta hora. Lo siento por el que no vino, pero usted se va a llevar la bendición. Amén. La de hoy no se repite mañana, ni pasado, ni el lunes, ni el miércoles. Lo de hoy es para hoy. No se celebran cumpleaños todos los días. Hoy no celebramos nada físico, pero sí celebramos algo espiritual, que nos vamos a ir activados. Amén. Vamos a ir sanos, nos vamos a ir limpios. Dios va a desatar los milagros mayores en estos últimos días de este mes de julio. Dios va a desatar lo que no se vivió en estos 15 días, se va a desatar en estos próximos días. Ven. Vamos a cerrar julio con bendición y agosto va a ser mejor que este mes. Amén. El mes de agosto va a ser mejor que este mes. Profetizamos que los últimos meses de este año van a ser meses de bendición, meses de victoria, meses de sanidad, meses de salud, y que diciembre lo vamos a tener en familia, en paz y en tranquilidad y saludables. Amén. Vamos a cerrar el año en victoria. Yo sé que hay gente que ha estado siendo oprimida en estos
las finanzas, otros en la salud, otros en cualquier área. Pero de a partir de la última semana de este mes vamos a empezar a ver cambios. El rompimiento empieza en julio y de agosto para allá vamos a ver días claros, vamos a ver días buenos, vamos a ver cosas diferentes. Porque se va a levantar lo que no se pudo levantar en estos 6 meses. Se va a edificar lo que no se pudo edificar en estos 6 meses. Vamos a recibir lo que no pudimos recibir en estos 6 meses anteriores. O sea, lo que no se pudo lograr, Dios lo va a acelerar, Dios lo va a traer, Dios lo va a alar a nosotros. Bueno. Se lo digo porque lo estoy viendo en el Espíritu, usted camine, avance. Porque Dios me lo muestra a usted como un imán. O sea, las bendiciones lo van a seguir. El imán donde pase todo lo metal se le va pegando. Amén. Entonces las bendiciones a usted le van a seguir. Avance, no se deje estancar, siga avanzando, aunque ya no sienta que ya no puede, aunque se sienta desanimado, avance, que la provisión, lo que usted está necesitando, se le va a llegar. La puerta se le va a abrir. Lo que está pidiendo va a llegar. Número 7. Los profetas activan dones en las personas. Los profetas activan dones en las personas. 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14. Los profetas activan dones en las personas. Este lo vamos a leer, con esto voy cerrando para finalizar. 1 Timoteo 4:14. Los profetas activan dones en las personas. Siempre y cuando el Espíritu Santo lo dirija. Dice la palabra, no descuides el don que hay en ti. Escucha cómo se le activó este don a Timoteo. Que te fue dado, dice. Escuche, que te fue dado. ¿Mediante qué? Profecía. Mediante profecía. Y después sigue la imposición de manos. Oiga muy bien, hay gente que dice que no cree. Como un mortal, dice la gente. Le va a dar dones a otro mortal. Cuando Dios dice activar, es activado. Si Dios no dice, aunque batalla y aunque vaya, no. Las ventanas y puertas espirituales se abren cuando Dios dirige. Si Dios dirige, se hace. Si Dios no dirige, no se hace. Pero los dones se activan. Un hombre puede activar dones en otra persona. Sí. Y aquí lo dice, 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, dice, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Profecía e imposición de manos son una bendición cuando la vasija está limpia, cuando la vasija es guiada por el Espíritu Santo, cuando la vasija es dirigida por la palabra de Dios. Es una bendición que a usted le imponga manos un hombre de Dios, sea evangelista, apóstol, pastor, maestro, profeta. Es una bendición. Más si le suelta una palabra profética, eso activa en usted algo. Y el último, número 8. Los profetas confirman la palabra de Dios. Los profetas confirman la palabra de Dios. Yo he llegado a muchos ministerios a profetizar y me dicen, todo lo que usted dijo son confirmaciones. Yo no me preocupo si en una congregación yo voy a profetizar de 30 minutos a los pastores de casa o al liderazgo. Y si todas son confirmaciones, no me preocupo. ¿Saben por qué? Porque las confirmaciones consolidan la fe de la gente. Muchas veces usted va a recibir palabras nuevas y otras veces va a recibir confirmación. Y la confirmación afirma que la palabra que recibió anterior venía de parte de Dios. Y aparte, cuando uno confirma una palabra, uno no sabe si ya se la habían dado o no. Uno no sabe. Entonces, la confirmación es necesaria. Le voy a decir algo. Nunca menosprecie una confirmación. Eso le da certeza de que Dios lo habló y que Dios lo dijo. Porque a veces usted quiere palabras nuevas y a veces vienen confirmaciones. Dele gloria a Dios, porque esas palabras van a cumplir. Amén. Hechos 15. Hechos 15. La voz de los profetas trae sanidad, restauración, liberación, confirmación, prosperidad.
Los profetas se mueven por dos maneras, por lo que habla o por lo que hace. Muchas veces Dios no habla, pero hay actos proféticos que se realizan. Hechos 15, verso 32. Hechos 15, 32. Escucha lo que dice. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron, escuchen, consolaron y confirmaron a los hermanos. ¿Ahora con qué? Con abundancia de palabras. Se lo repito, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, dice que consolaron a los hermanos y los confirmaron palabras. Y no solamente pocas, sino que dice que hicieron confirmación con abundancia de palabras. Entonces la voz de los profetas y del pueblo profético, pastores proféticos, maestros proféticos, evangelistas y apóstoles proféticos es necesaria para esta generación. Vamos a enderezar lo torcido, vamos a llamar vida donde hay muerte, vamos a llamar multiplicación donde hay escasez, vamos a llamar levantamiento donde hay escombros. Hay promesas de que nosotros seremos nación bendita, no solo Israel, sino también las demás familias, por un hombre que acabó un precio llamado Abraham, que también era profeta. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, el profeta Abraham, escuchó a Dios, hizo lo que Dios le dijo, y hoy somos bendecidos a través del Padre de la fe. Póngase de pie. La voz profética es necesaria hoy, mañana y hasta que el Señor venga, hasta que Cristo venga. El Señor vendrá, pero Dios nos va a advertir